Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el tema relacionado con la diversidad biológica. Vamos a iniciar definiendo qué es la diversidad biológica. Cuando nosotros hablamos de diversidad biológica, nos referimos a la gran variedad de seres vivos que habitan nuestro planeta. Entonces, la palabra diversidad significa variedad. Es importante tener presente el significado de esa palabrita. Diversidad, variedad. Entonces, sabemos que en nuestro planeta habita gran cantidad de especies, gran variedad de especies. Entonces, en el mundo podemos observar que los seres vivos no están distribuidos de forma igual o uniforme. ¿A qué hago referencia con esto? Hago referencia a que si tú estás acá en la costa, encontrarás una cierta variedad de individuos, cierta variedad de especies. Y si te vas por lo menos para todo lo que tiene que ver con la región andina, va a encontrar otra variedad de especies. No siempre hay en un lugar o en un ecosistema específico la misma variedad de especies. Entonces, ¿esto a qué se depende o a qué depende esta variación o distribución de organismos? Ahora a continuación vamos a hablar a qué hace referencia o por qué en nuestro planeta no encontramos en todos los ecosistemas las mismas especies. Entonces, hay dos teorías que se han encargado de aclarar ese gran interrogante, el por qué o por qué hay cierta distribución de seres vivos y por qué no existen los mismos seres vivos en un área determinada o en todo el planeta, por qué no habitan la misma variedad de especies. Entonces, ¿cuáles son esas dos teorías? La primera es la teoría de la selección natural, que la vemos acá, la teoría de la selección natural, y la otra es la teoría de la tectónica de placas. Son dos teorías que nos orientan o nos ayudan a comprender un poco por qué hay esa gran diversidad biológica, por qué hay esa gran variedad de seres vivos en los diferentes ecosistemas. Entonces, han existido o existieron dos científicos importantes que nos plantearon esas dos teorías, las cuales vamos a ver a continuación. La primera es la teoría de la selección natural. Este señor que observamos en la imagen fue el que planteó esa teoría de la selección natural. ¿Quién es el señor? Señor Charles Darwin. ¿Qué decía el señor Charles Darwin? El señor Charles Darwin dijo prácticamente que la selección natural generaba una distribución diferencial de las poblaciones en los diferentes ambientes climáticos de la Tierra. ¿Qué quiero decir con eso? Que dependía del clima, o sea, el clima es un determinante muy importante para las especies específicas que habiten un ecosistema. ¿Esto qué quiere decir? Que las poblaciones que existen o que habitan cierto ecosistema no pueden sobrevivir o no pueden vivir en otro ecosistema. Si comparamos, por ejemplo, las diferentes especies que habitan en el polo norte o en un ecosistema de tundra, no son las mismas especies ni vegetales ni animales que van a habitar una sabana. ¿Por qué? Porque no están adaptados a ese ambiente climático. Entonces ahí viene otra de los grandes aportes que hizo este señor Charles Darwin, que tiene que ver con
con las adaptaciones. Entonces, ¿qué decía este señor? Que muchas especies, o sea, la mayoría de las especies están adaptadas a un ambiente climático específico. Entonces, se les conoce también por una propiedad adaptativa. Se adaptan a esos diferentes climas. Entonces, como ellos están adaptados a esos climas, solo van a habitar X ecosistema específico. ¿Qué planteaba el señor Charles Darwin también de la selección natural, o especificaba que una población entre sí representa diferentes características o diferentes capacidades para desempeñarse en un ecosistema. Por ejemplo, si nosotros hablamos de las aves y vamos a comparar un ave que tiene un pico corto, sabemos que ese pico corto, o sea, él tiene una adaptación morfológica. Recordemos las adaptaciones, una adaptación morfológica en su pico, la forma de su pico corto y pequeño le sirve para romper diferentes semillas duras. Es un pico muy fuerte, pero si comparamos con un ave que esté acostumbrado a alimentarse, por ejemplo, de insectos, va a tener un pico mucho más largo que le va a permitir cazar o atrapar o sacar desde un hueco los diferentes insectos. Si tuviese un pico corto no podría alimentarse, necesita un pico duro. Entonces, esas son también adaptaciones que tienen los seres vivos. Otro también que tiene que ver con la selección natural es cuando los recursos se vuelven escasos. Entonces, este señor decía que se produce una competencia de adaptación y empiezan a competir por esos recursos. ¿Quién va a sobrevivir? El individuo que tenga muchas más características aptas para sobrellevar esto, o que tenga más fortaleza para ganarse al otro, ganar ya sea territorio o en este caso por alimento, porque estamos hablando de que están compitiendo por recursos. Pueden aquí competir ya sea por alimento, o recordemos que también compiten por agua. Listo. Y uno último también que decía este señor Charles Darwin es que los individuos sobreviven en mayor número, dejan mayor descendencia. Esto tiene que ver con las estrategias de supervivencia, estrategia R y estrategia H, recordemos. Entonces, ¿qué decía el señor Charles? Que si una especie sobrevive mayor cantidad de individuos, obviamente va a tener mayor cantidad de descendencia. Y esta descendencia, o sea, los hijos de aquellas especies van a heredar aquellas características específicas que le permitieron a la anterior población adaptarse a ese ecosistema o a ese nuevo cambio. Eso es importante. Entonces, que aquellas características específicas se van a heredar, y así sucesivamente de una generación a la otra le va a transmitir o le va a dejar esa característica. ¿De qué trata la teoría tectónica de placas? Este es el científico específico que se dedicó a hablar sobre este tipo de teoría. Se llama el señor Alfred Werner, que nos da otra explicación del por qué hay gran diversidad biológica.
¿A qué se debe esa diversidad biológica? Entonces el que decía o que afirmaba que la diversidad biológica se formó en parte no solo al clima, como planteaba Charles Darwin, sino también se debe gracias a los cambios en la corteza terrestre. Él decía entonces que, primero, que la Tierra que conocemos actualmente no tiene la misma forma que tenía la Tierra inicial o original con la que inició. ¿A qué se debe esto? A que existen unas fuertes fuerzas que han generado que esto se mueva y que se hayan separado, se vayan separando. Ahora vamos a aplicar eso. Entonces, esas grandes fuerzas se han generado durante miles y miles y millones de años. ¿Y qué ha generado estas grandes fuerzas? Ha generado que en nuestro planeta haya relieve, por eso hay montañas, por eso hay mesetas, por eso hay valles. Se debe a esas grandes fuerzas. Y al haber variedad de montañas, recordemos que inician entonces a haber variedad también de ecosistemas. Y recordemos que al haber variedad de ecosistemas, esto genera también que haya gran diversidad de seres vivos, porque teniendo en cuenta lo anterior que nos decía el señor Charles Darwin, nos decía que la variedad de especies o la diversidad biológica dependía del clima. Pero entonces acá el señor Alfred Werner nos dice, listo, sí, el clima tiene mucho que ver, pero si no hay variedad en la corteza terrestre, no hay diferentes accidentes geográficos, entonces todo el planeta tendría el mismo clima, ¿verdad? Entonces recordemos que dependiendo de la altitud también se genera la variedad de los climas o los pisos térmicos. Entonces esto genera que haya variedad de especies en un lugar determinado. Bueno, ¿de qué trataba o qué hablaba, qué aseguraba el señor Alfred? El señor Alfred, primero que todo, decía que los continentes estaban unidos todos, al cual llamó la Pangea. La llamó Pangea, que aquí vamos a resaltarlo. Lo llamó Pangea. Esa Pangea se fue separando luego en dos subcontinentes, los cuales le dio dos nombres específicos. Uno que se llamaba Laurasia y el otro Gondwana. ¿Qué sucedió luego? Que se dividieron en esos dos subcontinentes. Estos se fragmentaron nuevamente y formaron los continentes que conocemos actualmente. A continuación, vamos a ver un corto videíto acerca de cómo fue que se generó como esta división, esta fragmentación de la gran Pangea. Ok, entonces acá estamos observando cómo se van separando. Si observamos al inicio está una sola, está unido todo y luego inicia como a separarse. Observemos la imagen detenidamente, inician a separarse. Pero ¿esto a qué se debe? Esto no se debe a que por sí solo decidió separarse, sino se debe a una fuerza muy, muy poderosa que viene desde el fondo de la Tierra, que se les llama a las placas tectónicas. Esta gran fragmentación se debió a las placas tectónicas que vamos a ver a continuación. Entonces, la teoría tectónica de placas lo que nos trata es de explicar cómo ese movimiento ha generado que se muevan también los continentes y que se hayan separado. En el video a continuación observamos el tipo de placas tectónicas y lo que esto genera en la superficie terrestre.
La corteza terrestre se divide en varias placas denominadas placas tectónicas. Estas son rígidas y están sostenidas unas con otras. Pueden ser oceánicas o continentales y placas mixtas. Las placas oceánicas o continentales se encuentran sumergidas en su totalidad en el océano. Las placas mixtas están formadas por corteza continental y corteza oceánica. Los continentes se forman de estas placas y se mueven con ellas. El movimiento de las placas es permanente y evidente en algunas partes del planeta. Estos pueden ser de dos clases, divergentes y convergentes. Los movimientos divergentes tienen lugar cuando dos placas se separan desde las dorsales oceánicas y producen una falla o una cadena montañosa submarina. Los movimientos convergentes se producen cuando dos placas colisionan, la más delgada hundiéndose sobre la más gruesa. Esto produce las cadenas montañosas. Cuando los movimientos se hacen evidentes, se reconocen como sismos, terremotos o tsunamis. Movimientos de este tipo también pueden poner en acción a los volcanes. Muy bien. Entonces, después de haber visto este apartado de la clase de hoy, podemos concluir o llegar a 4 grandes conclusiones. La primera de ellas es que la diversidad biológica se debe a los cambios en el clima y en la corteza terrestre. ¿Quién planteó eso? Charles Darwin. La siguiente conclusión es que la tectónica o la teoría tectónica de placas ha modificado la distribución de los continentes. La tercera conclusión a la que podemos llegar el día de hoy es que la historia geológica sustenta la actual diversidad de los seres vivos. Cuando hablamos de historia geológica nos referimos a la historia de nuestro planeta, del planeta Tierra. Y por último, la cuarta gran conclusión a la que llegamos el día de hoy es que las adaptaciones de los seres vivos permiten la prolongación de las especies. Esto tiene que ver con la teoría de Charles Darwin. ¿Qué quiere decir esto? Que si se adapta a X especie, esto permite que se prolongue por largo tiempo la supervivencia de esa especie. Recordemos que esas características específicas adaptativas son heredables también, que hablábamos anteriormente. Entonces, muy bien, mis hijos, esto es todo por el día de hoy, mis queridos estudiantes.